Tras la reunión que tuvimos el 29 de octubre en el centro Jaime Díez, nos pusimos de acuerdo en organizar una serie de subgrupos para trabajar una serie de áreas que considerábamos fundamentales para la elaboración del programa electoral de Ganemos Jaén. Hoy creo que es la segunda presentación de un grupo, de un subgrupo, y como os decía, vamos a trabajar o vamos a presentar las conclusiones, o más que conclusiones, una situación, una panorámica, una radiografía de cómo se encuentran actualmente los servicios municipales desde el punto de vista de... me llamo José Manuel Pérez Guerrero y bueno, soy el coordinador, tal como se quedó aprobado en la última reunión, y sobre todo hemos llevado el esfuerzo de este grupo pues, con Pablo Flores. Bueno, lo primero que quisiera compartir con vosotros es el desánimo a la hora de ver cómo se encuentran los servicios municipales del ayuntamiento, cómo se encuentran las cuentas públicas de nuestro ayuntamiento. Es decir, gestionar estos servicios con los fondos que se tienen sería complicado, pero yo creo que lo importante es precisamente poner de relieve que hay una gestión que es caduca, que no ha dado los resultados de calidad para los ciudadanos de Jaén, ni siquiera de gestión para los técnicos. Y por lo tanto, nosotros así, para entrar de lleno, creemos concluido, quemado la gestión de los servicios municipales que se han llevado hasta ahora en el ayuntamiento. Cuando entramos en la página web del Ayuntamiento de Jaén, a la izquierda podemos encontrar las áreas municipales que se ofertan. Asuntos sociales, cultura, deportes, educación, igualdad, mantenimiento urbano, es decir, son sencillamente títulos que ofertan una serie de servicios a la ciudadanía de Jaén. Pero, ¿qué empresas son las que están detrás de estos servicios? ¿Cuáles son los resultados económicos que ofrecen al ayuntamiento? ¿Estos servicios son de calidad en relación a su coste? Esas son las primeras preguntas que nos hicimos y quisimos entrar un poco, a ampliar la escala y entrar de lleno en las empresas que fundamentan y tienen el peso de los servicios sociales que ofrece el ayuntamiento, sociales y no tan sociales. Las empresas municipales podemos observar que algunas son privadas, otras son públicas, como pasa, es decir, de gestión pública, de gestión directa del ayuntamiento, por medio de empresas, como decía, públicas, otras son privadas. Es decir, sus servicios están externalizados. ¿Pero cuáles son los servicios que están externalizados? Pues lo primero que nos llama la atención es la basura, que es un servicio que utilizamos todos los días, el agua, que es otro servicio que utilizamos todos los días, el mantenimiento de los semáforos, de las fuentes, que son servicios que utilizamos todos los días. Y existen otras que también son importantes, pero que hasta el momento, aunque incluso algunas de ellas han tenido una tentativa de privatización, como es el caso de PASA, que si han estado atentos a las últimas noticias, se intentó vender por unos 11 o 12 millones de euros, pero el ayuntamiento no conseguía más de el dinero que esperaba. Entonces, al final, tras una gran polémica, se quedó en manos públicas, pero los deseos del actual equipo de gobierno no era que se quedara en manos públicas, sino en privatizarlo. También queríamos resaltar algunos de los discursos que continuamente están llegando a nuestros oídos desde hace casi 4 años. En 1995, lo pendiente de pago en gasto corriente fue de unos 39 millones de euros. En 2007, 236 millones de euros. Hoy, en 2014, la cifra que arroja es
que lo que debe el ayuntamiento es superior a su propio patrimonio. Hoy por hoy podemos decir que nuestro ayuntamiento está en bancarrota, es decir, debe más de su propia patrimonio, Durante los años 2003 al 2007, los gastos de personal de confianza de la alcaldía y del equipo de gobierno y los gastos del protocolo aumentaron en más que en ningún otro periodo. Se pasó de 18 millones de euros en 1995 a 53 millones de euros en 2007. El PP, el Partido Popular, es el partido político que más ha gobernado en la ciudad de Jaén, tampoco hay que olvidar, privatizó el agua, la basura y el transporte público. El agua por una suma de 9 millones de euros. Es decir, en un año recibió 9 millones de euros. ¿Cuánto ha recibido la empresa? En 2003 había conseguido ya más de 90 millones de euros. En 2014 la empresa ha conseguido más de 100 millones de euros. De los servicios del agua que fueron vendidos por 9 millones de euros. Las empresas privadas no son tontas y buscan hacer negocio. Luego, no es lo mismo tener una deuda de 500 millones de euros que de 400 o de 300 en función de los beneficios que se han podido obtener. Hablamos de beneficios económicos, otra cosa son los beneficios sociales y el impacto social que tengan las empresas. En la actualidad, la empresa, como decía, lleva recaudado más, bueno, en la actualidad más de 100 millones. Entonces quiero que se queden con estas cifras, ¿no? Por otro lado, el Partido Popular presupuestó ingresos por bienes de 74 millones de euros procedentes de factura y concesión administrativa productos de la privatización y uso de una serie de parking y de algunos parking que todavía no se han ni siquiera construido. Que se vendieron, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el casco histórico se vendieron algún que otro parking. Que nunca se llegó a hacer, vamos, se vendió, se presupuestó. En el año 2002 el Partido Popular compró acciones con cargo del presupuesto municipal por un valor de 4 millones de euros, desembolso que nunca fue recuperado. Mientras que el Partido Popular gobernaba, los préstamos con bancos pasaron de 21 millones de euros en 1995 a 80 millones en 2007 y si no recuerdo mal ahora son 300 millones. Ahora Pablo no considera la cifra. Durante estos años, 1995 a 2007, el presupuesto de áreas social descendió considerablemente, disminuyendo las partidas destinadas a intervenciones sociales en el Instituto de Empleo, IMEFE, la Escuela Taller y la Sociedad de la Vivienda, SOMUNISA. Estas son hoy las empresas que gestionan la mayor parte de los servicios públicos del Ayuntamiento de Jaén. FCC, Indra, Autocar Castillo, Tecnoa Energy y Aqualia. Bueno, privatizar servicios públicos no es algo nuevo. En los años 80, Margaret Thatcher y Ronald Reagan iniciaron esos procesos en Inglaterra y en Estados Unidos, que fueron copiados en los años 90 por América Latina. En los 2000, como resultado de esa privatización, surgieron movimientos de izquierda que actualmente siguen gobernando en gran parte de los países de América Latina, que están desarrollando o han emprendido políticas de recuperación de esos servicios. Bueno, para todos es conocido el caso de Repsol, por ejemplo, Repsol IPF, o de Aguas de Barcelona, que también fueron servicios privatizados en los 90 y que han sido recuperados en los 2000. ¿Por qué se recuperan los servicios? Ya veremos. Porque se recuperan. Lo que está claro es que un servicio se privatiza porque da rendimiento económico. No creo que ninguna empresa quiera comprar otra empresa para no obtener beneficio. Estas son empresas que hoy por hoy no están privatizadas. EPASA, Somuvisa y Somufisa, también conocida como la Radio Televisión Municipal. Y ya vemos también que tiene una situación económica, este año, si no recuerdo mal, con las cifras que Pablo me pasó, ha tenido unas pérdidas de 300.000 euros. Un modelo de gestión pública, ecológica y social de los servicios públicos. Bueno, en la ciudad de Jaén, la empresa municipal FCC, en sus distintas ramas empresariales, ha sido una de las que ha disfrutado de los grandes beneficios que ha otorgado la gestión de los distintos servicios municipales.
como es el de la limpieza viaria, residuos sólidos urbanos y la gestión integral del agua. Presentamos un ejemplo concreto, el caso de la basura. Este es un servicio que actualmente, y hace un año, escribí un artículo que se leyó, bueno, participé en un artículo en la cadena SER, una pequeña viñeta de opinión, sobre la situación de FCC, porque si saben que FCC ha terminado su contrato y actualmente cobra por obra y servicio. Cobrar por obra y servicio supone incrementar los costes, es decir, es más caro que si hubiese salido, pues, si hubiese continuado con el contrato que había anteriormente. Tengo aquí una cifra, lo que ocurre es que tampoco estoy muy seguro de... Pero yo creo que FCC probablemente esté ganando 10 millones de euros, que parece poco, desde que se expiró el contrato que tenía con el ayuntamiento por cobrar por obra y servicio. Es decir, vamos a empezar a ir sumando los beneficios del agua, los de la basura, los del transporte público, y si a eso le sumamos el aumento de la plantilla de 800 a 1000 y pico empleados, pues nosotros no hemos organizado ninguna olimpiadas para tener una deuda de 500 millones de euros. Y bueno, yo hasta aquí simplemente quería hacer esta presentación. Nos va a hablar de los costes de la basura a lo largo de estos últimos años. Bueno, pues continuando con lo que dice José Manuel, hemos puesto el ejemplo del tema de la basura, pero por una razón, porque es uno de los, como ha dicho, el servicio actualmente en vigor de una gran empresa que ya ha terminado el contrato en vigor y por lo tanto podría ser el primer servicio que se pudiera recuperar por parte del ayuntamiento sin tener problemas con las empresas concesionarias, porque no tendríamos necesidad de romper ningún tipo de contrato ni de hacer frente a ningún tipo de indemnización que nos pidieran, puesto que estamos fuera del contrato. Entonces, esta empresa, lo que hemos recuperado en los últimos años, ¿cuál ha sido el coste del servicio? Faltan los datos de 2013 porque eso no nos ha dado tiempo, porque los datos los proporcionaron hace relativamente poco de la liquidación y no nos ha dado tiempo de incorporarlos. Pero bueno, desde 2006 a 2012 está, y sí puede servir para que os hagáis una idea de cuál es el coste de la gestión privada de los servicios públicos municipales. Si vais viendo la tabla, veréis que aparecen, primero por un lado, los ingresos que ha obtenido la empresa que se han obtenido con cargo a la gestión de servicios. Y eso es lo que ha pagado la ciudad. Los ciudadanos, cuando han pagado sus recibos, la tasa de basura, es decir, lo que pagáis en el recibo, se recopila, se recauda y son la cantidad primaria que hay en cada una de las zonas. Si luego vamos a los costes del contrato, es decir, lo que hay que pagarle a la empresa, veremos que todos los años el servicio es totalmente deficitario. Es decir, hay 4.191.000 y pico, 7 millones, 8 millones, dependiendo del año, que es dinero que hay que pagarle a la empresa, porque tienen garantizados por contrato unos beneficios que cuando se firma ese privatizar servicio, el ayuntamiento se compromete a que la empresa va a tener un beneficio, en el caso de la basura creo recordar que era un 15%, y hay que garantizar ese 15%. Es decir, de lo que se recaude hasta que tenga garantizado el 15% hay que pagarlo. Y da igual que se recaude más o se recaude menos, hay que llegar hasta el 15% de beneficio. Y eso implica que la ciudad tiene que poner el dinero vía presupuestos. Cuando el ayuntamiento lo ha ido pagando, todos esos millones han ido incrementando el volumen total de lo que vemos de la deuda. Si vosotros vais haciendo cuentas y veréis que el déficit del servicio es enorme, significa que la deuda ha ido incrementándose. Esto está dentro de lo que llaman ellos los proveedores. Es decir, cuando hablan de la deuda con proveedores, en realidad lo que están ocultando no es una deuda con pequeños proveedores ni pequeñas empresas. El monto total de la deuda es con las grandes multinacionales como FCC. Y está la basura, pero también está Aqualia, que es el agua. En fin, estamos hablando de que esto es simplemente una muestra. Entonces, os podéis dar una idea de que la gestión privada de los servicios implica un déficit que ha ido incrementando la deuda. En fin, ha sido completamente nefasta para la ciudad, porque vais viendo el volumen. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando nos hemos encontrado con los planes de pago de proveedores del Estado, lo que ha hecho el ministro Montoro ha otorgado la capacidad a los ayuntamientos para pedir préstamos bancarios, que le han dado dinero a los bancos para que nos lo presten al ayuntamiento y tenemos que pagar los intereses. Por lo tanto, esa deuda acumulada
se ha pagado a algunas empresas a las que se le debía, y con esa pantalla lo que han hecho en realidad es ocultar un gran pago masivo a las empresas multinacionales que han cobrado la parte de su deuda, y esa deuda la han trasladado a una deuda que ahora tenemos con los bancos, a la que hay que incluir los intereses financieros. Es decir, han convertido la deuda con proveedores en lo que se llama deuda viva, pero incrementando en la cuantía de los intereses. Es decir, al final la ciudad va a pagar más por haber adelantado el dinero. Entonces, el volumen total de la deuda se multiplica, cobrando los bancos. Es decir, la operación es redonda. Los bancos se enriquecen, las multinacionales cobran el dinero que se les debía, y a partir de este momento se sigue incrementando la deuda, puesto que el servicio no es viable. Y al no ser viable, conforme vayan pasando los años, se va a ir generando una nueva deuda con estas multinacionales. Esto otorga a estas empresas una capacidad de decisión sobre el funcionamiento de la administración local y un poder que implica que el ayuntamiento tiene una falta absoluta de control. ¿Dónde se ve esto? Nosotros en el Ayuntamiento de Jaén existe lo que se llama la Oficina de Control de Empresas, ¿no? Que es un organismo, una parte que se encarga del control de las cuentas y de las empresas privatizadas, de las concesionarias. Pero esa oficina da directamente por buena las cifras de los costes que entregan las multinacionales, como FCC, como Aqualia o como Castillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros dependemos, quien genera las cifras son las empresas privadas, y nosotros las damos por buena en la calidad. Sobre esos costes se calcula todo lo demás, el pago de la deuda, pero son costes que la empresa genera y que no se controlan. Y es más, existen informes que hemos tenido acceso recientemente donde hay reparo a algunas de las cuentas de las liquidaciones, donde hay algunos técnicos que dicen: oye, es que estas cantidades que vosotros nos proporcionáis, no hay nadie que las verifique, no hay nadie que esté controlando las facturas, ni que estén colando trabajadores con una categoría como si fuera de otra, ni que estén cobrando gastos que no sean reales, y eso no lo sabemos, no hay un control verdadero sobre las empresas municipales. Entonces eso genera un problema grande, y es que se ha podido producir un fraude masivo por parte de las empresas a lo largo de estos tiempos. Si nos vamos a lo que decía José Manuel, 9 millones para alcanzar el agua, para obtener el agua, que entonces era una empresa que era Seragua, que luego adquirió FCC, que Aqualia también es FCC, es decir, que todo queda en casa. Y esa empresa que adquiere paga 9 millones y ya ha recaudado más de 100. Y esos 100 millones no los pagamos entre todos. Entonces, ¿cuál es la única o qué capacidad tendría un ayuntamiento en las condiciones en las que estamos actualmente para reaccionar frente a esto? ¿Qué posibilidades tendríamos? Existen varias fórmulas para reducir la cuestión de cómo reducimos el déficit y cómo se reduce la deuda. Pues existen propuestas que van en la línea de aplicar recortes, que son las propuestas que vienen desde arriba, desde la troika. Reducción de salarios, reducción de plantilla, reducción de gasto corriente, reducción de servicios. Que son las propuestas que se están aplicando desde la troika, que aplica a su vez el gobierno central y que impone al ayuntamiento. Nosotros, ¿qué es lo que hemos visto en el grupo? Pues que existirían algunas otras alternativas. Y es, en primer lugar, hay que hacer una migración del modelo de gestión privada de los servicios públicos hacia un nuevo modelo de gestión pública. ¿Por qué una gestión pública? Porque cuando nosotros gestionamos desde lo público no tenemos ninguna obligación de garantizar para alcanzar ningún tipo de beneficio, puesto que lo único que se busca con la prestación de los servicios públicos son los beneficios de contenido social y de carácter medioambiental. El modelo tiene que ser un modelo que se base en criterios de carácter ecológico sostenible, porque si no se aplican ese criterio estaríamos hipotecando el propio futuro de la ciudad. Y además, este modelo, un modelo de gestión pública, podría permitir que se crearan empleos directos e indirectos vinculados a los servicios. Y ahora, si queréis, explico por qué nosotros hemos visto esta posibilidad. Cuando nosotros, si proponemos un modelo público, lógicamente lo que estamos diciendo es que habría que explorar nuevas fórmulas que no se basen en un modelo burocratizado, que es lo que todo el mundo entiende por el modelo de gestión pública. No queremos un modelo al estilo tradicional, sino que tendríamos que explorar nuevas fórmulas. Se plantean ya actualmente distintas alternativas de gestión desde lo público de los servicios, y que incluyen tanto la participación de lo que se llama la sociedad civil, es decir, la participación de la población en realidad, de los colectivos de población, que tengan un nivel de participación en la toma de decisiones de los servicios públicos y además que estén basados en un criterio fundamental de transparencia.
Si nosotros fuéramos capaces de hacer la composición de un modelo alternativo de gestión pública, podríamos encauzar una gran parte del déficit de financiación que tiene el ayuntamiento anualmente. En el año 2013, el déficit ha sido de alrededor del ayuntamiento, si excluimos el organismo autónomo, ha sido de 30 millones de euros. Es la liquidación. Eso significa que el ayuntamiento pues, que gasta 30 millones más de lo que ingresa. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros nos vamos a las cifras de los servicios públicos, podemos ver que si la basura, aquí no está en el 2013, pero es similar al de los años anteriores, pues están en torno, superará los 9 millones y algo de euros de déficit del servicio. Ese déficit va incluido ahí en esa deuda. Si nosotros los servicios públicos los gestionamos, por ejemplo, con la propia plantilla municipal o acudiendo a fórmulas que incluyan a determinados colectivos de población, que incluyen organizaciones no gubernamentales, asociaciones, elementos que busquen no un lucro, sino una participación. Hemos visto también otro ejemplo, en algunas ciudades se están llevando experiencias de gestión de la basura que incluyen las organizaciones vecinales. Y han organizado, son las propias organizaciones vecinales, que es la CETA, donde han establecido un mecanismo de participativo de gestión de los residuos sólidos. Y lo hacen las propias organizaciones vecinales que lógicamente no buscan beneficios. ¿Qué es lo que ha generado ese modelo? Pues un número grande de empleos que se pueden crear y luego hay empleos directos que también se pueden crear a través de la creación de una pequeña industria local, por ejemplo, relacionada con los residuos, con los reciclados de los residuos sólidos urbanos, con un modelo alternativo del reciclaje. Todo esto permitiría también crear una serie de empleos directos e indirectos y además darle una utilidad a la plantilla municipal, sin que tengamos que plantearnos nosotros, ser nosotros los que apliquen los programas de despidos masivos que vienen planteados desde la Troika y que ahora pretenden que seamos nosotros los que apliquemos esta cuestión. Pero si nosotros nos vamos al origen de este problema, veremos también que nos vamos a encontrar con que no solamente se trata de construir un sector público, sino que la clave está en que para poder enfrentarse a estas políticas de desmantelamiento de los ayuntamientos, tenemos que plantar cara a las últimas reformas legislativas que son la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, que lo que hacen es que nos imponen esa serie de políticas que vienen establecidas con las privatizaciones y con el ataque a lo público. Hay que plantarle cara a esa ley, a esas normas que tratan de despiezar el sistema público. Para poder hacerlo implicaría que tendríamos que construir un sector público precisamente que sea el parapeto contra esas normas, contra esas políticas de desmantelamiento. Eso, a su vez, implicaría que la posibilidad de gestionar un ayuntamiento en estas condiciones tendría que ir contra las dinámicas generales impulsadas por la Troika. Y además no basta solo con desobedecer a las propias políticas de la Troika, sino que hay que ir un paso más allá. Nos encontramos en una situación en la que los servicios públicos que quedan y el patrimonio municipal están proyectados que van a ser asaltados directamente, porque ya lo se explicó en la última reunión, hubo una intervención en la que se estuvo hablando de que había un superávit, el capital tiene un superávit aquí en Europa de más de 400.000 millones que tiene que ser valorizado. Y ese capital va a acabar aterrizando también en el patrimonio municipal y también en los servicios públicos. Entonces, el objetivo fundamental es un desmantelamiento absoluto de todo lo que significa la autonomía local. Los servicios públicos son fundamentales para la defensa de la autonomía local, porque nos permiten a nosotros establecer un modelo alternativo del funcionamiento de las entidades locales. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros, o nosotros qué conclusión hemos llegado del estudio de la situación? Bueno, que el documento hace un análisis mucho más profundo, yo estoy tocándolo por encima, que luego lo difundiremos públicamente con las aportaciones que haya y es lo que vamos a trabajar. Nosotros creemos que hay que hacer varias cosas. En primer lugar, la construcción de un sector público, porque Jaén no ha tenido hasta ahora un sector público, que es el problema. No se trataría de reconstruir porque nunca ha existido. Desde el principio de los años 80 ya se privatizaron los servicios. En primer lugar, se privatizó, empezó ya en los propios años 80, se privatizó por parte del PSOE el servicio de la basura, que era una empresa que se llamaba Bosa, luego después fue siendo adquirida por FCC, se privatizó también el servicio de autobuses urbanos, en los años 90 se privatizó el agua y ya tenemos a partir de eso privatizados prácticamente la totalidad de los servicios públicos municipales, que son menores, el alumbrado,
mantenimiento de semáforos y de fuentes, en fin, ya todos los servicios más pequeños, pero los grandes servicios, que son el objetivo, que eran los suculentos, fueron privatizados desde el comienzo. Si nosotros construimos o reconstruimos el sector público, podríamos estar consiguiendo varios objetivos. Por un lado, lo que hemos mencionado de garantizar un equilibrio financiero del ayuntamiento. Es decir, luchar contra la deuda y contra el déficit, pero a través de la defensa del sector público. Porque la idea fundamental, o lo que han conseguido que cale en la población, es que la única solución que tienen los ayuntamientos es desprenderse de todo su sector público, desprenderse de todas sus empresas y hacer que todo entre en el circuito de lo privado, que es más eficiente, y entonces el ayuntamiento así obtiene el dinero que necesita. Pero eso es mentira, es decir, las cifras, si analizamos servicio por servicio, como hemos visto, veremos que una gran parte del problema financiero que tiene el ayuntamiento viene derivado de la privatización de los servicios públicos. Luego, hemos dicho también que se podría generar empleo directo e indirecto. Luego, otro objetivo que se podría conseguir es el de levantar un dique de contención precisamente contra las intenciones, valga la redundancia, del capital financiero de apropiarse del patrimonio de los servicios. Por otro lado, la defensa de la autonomía local es fundamental en las condiciones en las que nos encontramos. No hay que olvidar nunca que ya ha habido en la historia de España otras experiencias en las que las propias elecciones municipales han provocado un cambio del sistema político radical. Estoy pensando en las elecciones municipales del año 1931, provocaron la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. Es decir, es muy importante la autonomía local y la batalla por los municipios, que son las administraciones que están en contacto con el propio ciudadano. Y luego, además, esta batalla está muy conectada con la batalla que se puede producir a nivel nacional por la defensa de la propia soberanía nacional. Es una batalla que a nivel local está conectada también para tratar de conseguir, o se podría contribuir de esta manera, en la defensa de la autonomía local se está defendiendo al mismo tiempo la necesidad de abrir un proceso constituyente en España que cambie las reglas del juego. Entonces, lo local tiene mucha importancia respecto de este proceso que se puede dar en España en los próximos meses. Y luego, todo esto que estamos diciendo se tiene que hacer desde una concepción, como hemos dicho, alternativa y participativa de los servicios públicos. No valen ya los modelos solo tradicionales, sino que hay que explorar fórmulas en las que también puede haber una cierta cabida de alguna parte del sector privado, y no me refiero a empresas privadas, sino estoy pensando en fórmulas como cooperativas de trabajadores. Por ejemplo, en el ámbito del tranvía habría que buscar una fórmula parecida para poder poner en marcha un servicio público que en la actualidad está parado. Entonces, si queréis, este es un poco el resumen. Ahora, si queréis en el debate podemos ir, pero lo interesante es que la gente exprese lo que piensa sobre el tema. Quería saber los datos en principio. Pero cuando vaya a intervenir, por favor, me decís, le sigo tu nombre en voz alta y así nos vamos conociendo. Teresa. Teresa. Soy trabajadora.